7:45, doy la bienvenida a Ana Galarza, asambleísta del Movimiento Construye. Asambleísta, buen día, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo evalúa su movimiento lo que pasó el fin de semana, lo que está pasando desde que el presidente Noboa ha declarado una guerra interna en el país? Buenos días, Milton, un saludo para el país. También quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que diariamente están combatiendo a estos grupos de delincuencia organizada y a los terroristas que quieren someter a nuestro país. También quiero expresar mi profunda solidaridad con las familias de las víctimas directas e indirectas de esta guerra interna que está pasando el Ecuador. Sin embargo, también tengo que decir que nosotros como Construye estaremos prestos siempre a apoyar todas las acciones que tengan esa mano dura para no permitir que la delincuencia y los grupos de delincuencia organizada quieran someter al Estado ecuatoriano como han estado acostumbrados a hacerlo los últimos gobiernos que hemos tenido. Por eso es que entendemos claramente que el futuro es incierto, pero que el presente nos convoca a estar unidos. Y es por eso que Construye ha apoyado de manera decidida el decreto 111, el uso letal de la fuerza en contra de terroristas, de sicarios, que ellos sí no han tenido compasión con la gente noble de esta nuestra patria. Parecería que todas estas decisiones de la última semana están en el camino correcto. Por lo menos los golpes que ha dado la fuerza pública a las bandas criminales parecen que están apuntando a que algo de calma ha vuelto al país del fin de semana. Lo que el Ecuador necesita ante todo es seguridad, es estabilidad. Si queremos, por ejemplo, reactivar la economía, atraer inversión extranjera, atraer turismo, los titulares que hablen de nuestra patria a nivel internacional tienen que ser distintos a los que se están ventilando a nivel mundial, que hay grupos terroristas, que hay grupos de delincuencia organizada, que hay secuestros express, que hay vacunadores, porque mientras no solucionemos el tema de seguridad en el país, tampoco va a poder crecer la economía. Y en la economía justamente radica el tema complicado, porque es la necesidad de dinero para financiar no solo la crisis económica, sino esta guerra interna. El presidente les pide a ustedes elevar el IVA al 15%. Sí, el presidente ha enviado ya un proyecto de carácter económico urgente a la Asamblea Nacional que plantea subir el IVA del 12% al 15%. Dice que necesita recursos para dotar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, de todo lo necesario para esta guerra interna que se está enfrentando en contra de los grupos de delincuencia organizada. Y nosotros entendemos esa realidad, sabemos que el Estado ecuatoriano está quebrado, pero también a mí me llama profundamente la atención que en el mes de diciembre, cuando el presidente de la República sabía que el Estado ecuatoriano estaba quebrado, mandó un proyecto económico urgente perdonando miles de millones de dólares de deudas con el SRI a los más ricos del Ecuador. Primero perdona deudas con el SRI a la gente que más tiene en este país y ahora dice que necesita que todos los ecuatorianos paguen más impuestos. Entonces no tiene sentido. Construye votó en contra de perdonar esas deudas del SRI que tenían los más millonarios, y en este proyecto económico urgente nosotros estamos analizando cuál será el trabajo que haga la mesa de la Comisión Permanente Especializada que está tratando este proyecto de ley, porque también estamos conscientes que en realidad el Estado ecuatoriano sí necesita recursos para dotar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ustedes no están en contra de la elevación del IVA. En principio lo piensan. Nosotros no somos como el correísmo y el Partido Social Cristiano, que de paso son las dos bancadas con las que el presidente decidió hacer una mayoría legislativa, que estas dos bancadas ya han dicho que no le van a apoyar al presidente en este proyecto de ley que le va a permitir al Estado ecuatoriano tener recursos, se supone que para tener todo lo necesario para combatir a los delincuentes, a los grupos de delincuencia organizada y terroristas. Lo que nosotros estamos diciendo es que el gobierno también haga sacrificios. Hemos hecho propuestas públicas, lo hemos hecho en un comunicado, le hemos pedido, por ejemplo, al gobierno que ponga un impuesto extraordinario a las ganancias de los bancos o de las empresas mineras y las empresas petroleras, que son las que más ganan en este país anualmente. ¿Cuánto le daría ese impuesto? Miles de millones de dólares. ¿Cuánto? Miles de millones de dólares, dependiendo del porcentaje que establezca. Y como es un tema tributario, eso es de exclusividad del presidente. También le hemos propuesto que si es que se aprueba el incremento del IVA del 12 al 15%, sea temporal. ¿Qué tiempo?
lo que tome combatir a los grupos de delincuencia organizada. Es que eso es lo que tiene que decir el gobierno. ¿Cuánto va a costar esta guerra? ¿Cuánto tiempo aproximadamente le tomaría al gobierno someter a las mafias? Y también lo que estamos pidiendo es que se cree una cuenta única para que lo recaudado con el motivo de dotar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y Justicia de los recursos necesarios para poder ser fuertes y combatir a los grupos de delincuencia organizada, para que esos recursos estén en esa cuenta única y que no sea lo recaudado utilizado en otros fines superfluos que este gobierno también ha querido utilizar los pocos recursos que tiene el Ecuador. O sea, para que no pase lo que pasó en el 2016. Claro, en el 2016 hubo un aumento temporal del IVA por el terremoto de Manabí y hubo un latrocinio nunca antes visto. Se robaron miles de millones de dólares que era supuestamente destinado para ayudar a estas provincias que fueron devastadas por ese terremoto. Eso queremos evitar improvisaciones, por eso le hemos preguntado al presidente el presupuesto aproximado, cuánto de lo recaudado va a ir a la construcción de nuevas cárceles, cuánto de lo recaudado va a ir a fortalecer el sistema de justicia, que también es parte importante de combatir a estas mafias, cuánto de lo recaudado va a servir para dotar de chalecos, antibalas, de armamento, de municiones, de capacitación, pero necesitamos tener estos datos ciertos, porque no queremos que en un futuro lo recaudado para combatir a los grupos de delincuencia organizada y terrorismo sea utilizado en gastos superfluos, como por ejemplo lo que vemos en la plataforma de compras públicas. En este gobierno se abrió 2.5 millones de dólares de publicidad para la presidencia, 400,000 dólares de publicidad para el Banco Central, y en este gobierno también CNT hace un contrato de más de 100,000 dólares con la Posta, cuando hay otras necesidades urgentes. Entonces, lo que queremos es que evidentemente el gobierno pueda tener recursos para dotar de todo lo necesario para su lucha en contra de la inseguridad y de la delincuencia, pero también queremos que esos recursos sean bien administrados. A ver, vamos viendo. Entonces, ustedes no dicen que no al 15% del IVA, pedirían que sea temporal y que antes el presidente justifique o presente un presupuesto de cómo va a financiar y cuánto va a costar esto. Lo que queremos es que en la Comisión Permanente Especializada que está tratando este proyecto de ley, esta comisión está presidida por la coordinación de bancada de ADN, la asambleísta Valentina Centeno, tome en cuenta nuestras observaciones, porque lo que queremos es que este proyecto de ley sea una verdadera solución y además sea justo. En el hipotético caso que el gobierno no tenga otra opción que aumentar el IVA para poder tener recursos, que esos recursos sean bien utilizados. Hay temas que tienen que ser discutidos, Milton. Por ejemplo, la focalización de subsidios. Son 4,000 millones de dólares anuales que el Estado ecuatoriano gasta en subsidios al combustible que no van necesariamente donde las personas que más necesitan. ¿Sería mejor subir las gasolinas que subir el IVA? Tiene que tomar muchas medidas del gobierno nacional pero para no poder... Dos, ¿sí? Son muchas medidas que tiene que tomar. No es o solo el IVA o solo la focalización. Son varias medidas que tiene que tomar este gobierno nacional para poder sortear el déficit económico que tiene, porque tiene presupuesto en contra. Mucho del presupuesto del Estado va a gasto corriente. ¿Qué significa? Que el Estado tiene que achicarse. Si no hay recursos económicos, no puede seguir siendo este Estado tan grande. Mi pregunta es, mientras las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no tienen armamento o chalecos antibalas, ¿es realmente necesario un Ministerio de la Mujer? Pero también, por ejemplo, el SNAI podría cambiar a ser Ministerio de Justicia. Sí, también el SNAI ya ha venido cometiendo una serie de errores en los gobiernos anteriores y en este gobierno también, porque yo sé que estamos ahorita hablando de lo que pasó en TC y tantas otras cosas, pero no nos olvidemos que al SNAI de las cárceles en este gobierno se escapó Fito y hasta ahora no encuentran a Fito. Se escapó Colón Pico y hasta ahora no hay Colón Pico. Yo entiendo que en comunicación política hay algo denominado como la caja china, o lo que decía el ministro de la propaganda del nazismo, Joseph Goebbels, tapa algo grande con algo más grande, pero nosotros no somos ingenuos. Nosotros sí nos estamos dando cuenta de las cosas que están pasando, pero también entendemos que el gobierno nacional sí necesita recursos. Sabemos que el gobierno nacional no contaba con recursos y por eso es que no nos parecía lógico que en diciembre el presidente Daniel Noboa esté perdonando deudas en el SRI a los más millonarios del país. O gobierna para todos los ecuatorianos, pero no va a estar gobernando solamente para los grupos económicos. Pero lo mismo hizo Lazo, lo mismo hizo Moreno, lo mismo y que hizo hagan Correa. los demás no significa que esté bien, ¿no?
Sí, pero creo que es una manera de incentivar a que se contribuya, a que se pongan al día con sus... Todavía con sus no han cuentas. pagado. Se les perdonó las deudas, pero hasta el día de hoy no se han puesto al día. Ok, ¿ustedes cuánto tiempo creen que debe durar el IVA al 15%? El tiempo que tome someter, Pero debería ser combatir, mínimo un extinguir año. estos grupos de delincuencia organizada. Mínimo un año debería Yo ser. no creo que antes de un año esto se resuelva. Esto definitivamente toma tiempo. Yo sé que todos queremos que se atrapen a los cabecillas, que solamente se están atrapando a los gatilleros. No es tan fácil combatir a los grupos de delincuencia organizada. Ya lo hemos visto en otros estados como el estado colombiano y otros estados que se han visto sumidos en este tipo de crisis de inseguridad. Pero también le pedimos celeridad al presidente porque cada día corre sangre inocente en este país y para eso también en las cosas buenas y coherentes nuestra bancada estará para apoyarle porque el éxito del presidente es el éxito del país. ¿No se resienten entonces después de que el presidente no aceptara el apoyo de María Paula Romo? Nosotros sí somos maduros, básicamente. Gracias, asambleísta. Muchas gracias a usted, Milton. Un abrazo para todos. Ana Galarza, asambleísta del Movimiento Construye, son las 7:57 y tenemos que terminar. Ya estamos concluyendo, Milton, entonces esta emisión informativa, ya vienen las noticias de la comunidad. Me dicen que estoy terminando antes, ese es el chiste. Pero mucho antes. Cuando uno se pasa, ¿por qué se pasa? Cuando termina antes, porque nos vemos mañana. En este espacio. Tengan buen día.